también por el intersticio, el túbulo, y tratamos de ordenar esos signos y síntomas y encasillarlos en algunos síndromes. Las glomerulopatías como tal, como su nombre lo dice, pues hablan de un daño, de una enfermedad en el glomérulo, y puede ser cualquier entidad clínica donde haya una alteración, disrupción de la barrera de filtración que ustedes conocen y los componentes, cualquiera de los que sabemos y hemos platicado en las clases previas. Este daño consecuente se manifiesta con lo que ven ustedes ahí, una proteinuria de origen glomerular, una hematuria igualmente que es de origen glomerular, puede o no haber disminución de la tasa de filtrado o pues la combinación de cualquiera de estas tres opciones, ¿no? Hablamos de que una glomerulopatía es primaria cuando el sitio de principal daño o en donde se originó el problema es en el riñón mismo, o bien si es una glomerulopatía secundaria cuando forma parte de una entidad pues sistémica, ¿no? Pondría de ejemplo quizás lupus, artritis reumatoide, una, por ejemplo, glomerulonefritis postinfecciosa, que pues como su nombre lo dice, va después de un proceso infeccioso sistémico. Entonces vean, estos son los ejemplos: glomerulopatías primarias, enfermedad de cambios mínimos, glomerulopatía membranosa, glomerulopatía por IgA, focal y segmentaria primaria, postestreptocócica o postinfecciosa, enfermedad antimembrana basal glomerular, y cuando forman parte de una entidad sistémica o multisistémica, pues las clásicas nefropatía diabética, nefritis lúpica, una vasculitis asociada a ANCAS, amiloidosis, relacionada a infección, que no es lo mismo que postestreptocócica, ya lo veremos más adelante, crioglobulinemias, entre otras. Entonces, como en realidad vieron, son muchas las patologías que pueden ocasionarnos una glomerulopatía, ya sea las primarias, es decir, enfermedades propias del riñón, o bien enfermedades sistémicas, pues debemos de armar bien cómo vamos a llegar, cómo vamos a abordar estas entidades clínicas. Lo primero, como dije en un principio, determinar el síndrome nefrológico que predomina en ese paciente. Con base a esa información, pues solicitar los estudios pertinentes, ya sea estudios de laboratorio, estudios de imagen, y con todo esto ustedes podrán tener una sospecha. ¿Por qué sospecha? Porque muchas de estas entidades clínicas pues no podemos realizar el diagnóstico así nada más. La mayoría de ellas terminan en un proceso de biopsia renal y bueno, ya con eso tenemos el reporte histopatológico que nos dice qué entidad clínica se trata. Entonces, vean el espectro de estos síndromes nefrológicos. Aquí faltarían alguno que otro. Pero bueno, tenemos desde una situación que es asintomática, pero que quizás si alguien le hace un abordaje a ese paciente, vean este cuadro de acá, puede haber, por ejemplo, algo de proteinuria, ¿no? Lo clásico es que supere el valor normal, como ya sabemos, más de 150, pero no más de 3.5 o 3 gramos, de acuerdo a la bibliografía que consulten, al día. Cumple el criterio de hematuria, microscópica, obviamente, pero pues el paciente cursa asintomático. Otro síndrome nefrológico es que el paciente curse con una hematuria asintomática. Este cuadro, por ejemplo, cumple el criterio clínico de hematuria, como ustedes conocen, ya sea micro o macroscópica, y esa es la única situación clínica que predomina en ese paciente. Quizás hay algo de proteinuria, pero pues no es significativo. Síndrome nefrótico ya es un síndrome más formado que tiene varios componentes: la proteinuria más de 3.5, hipaluminemia menos de 3.5, la presencia de la edema, la hipercolesterolemia, ahorita hablaremos de eso. Igual el nefrítico, oliguria, hematuria, proteinuria, hipertensión, que cursa con daño renal, ¿no? Viene otro síndrome que se llama deterioro rápidamente progresivo. No confundir, porque lo veremos más adelante, con una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Aquí hablamos del síndrome clínico. Esto ya es una entidad, una patología como tal.
Y ustedes dirán, bueno, pues este síndrome rápidamente progresivo se parece mucho a la lesión renal aguda, que también es un síndrome. Sí, la verdad es que sí, pero vean, tienen otros componentes como proteinuria, usualmente es un rango subnefrótico, hematuria, eh, pues puede haber quizás un deterioro del control tensional, el paciente puede causar hipertenso. Y en realidad no hay un tiempo definido, es una falla un síndrome de glomerulonefritis crónica, es decir, datos de enfermedad renal crónica asociados al daño glomerular. Ya vimos cuál es el daño glomerular. Va a haber proteinuria, va a haber hematuria o va a haber deterioro de la función renal, ¿no? Entonces, dependiendo de todos estos, la combinación de síntomas que pueda presentar su paciente es como ustedes tendrían que catalogar su abordaje. No sé, el paciente se manifiesta predominantemente como asintomática, bueno, mi algoritmo me va a llevar a buscar entidades clínicas que manifiesten esto. No que se presentó como un síndrome de deterioro rápidamente progresivo, bueno, voy a buscar las enfermedades que se manifiestan como esto, y así sucesivamente para el resto de los síndromes nefrológicos. Entonces vean, por ejemplo, el primero de la hematuria glomerular, síndrome de hematuria sintomática. Ya vimos en algunas clases que es el concepto de hematuria. Eh, Nuevamente aquí lo ponemos. Más de 2 glóbulos rojos en un microscopio de alto poder. De estos eritrocitos, para decir que es de origen glomerular, también ya lo hemos visto. La dismorfia es sumamente importante. Depende de donde lo lean, de un 50 a un 80% si son dismórficos. Esa hematuria es glomerular. O 5% de acantocitos, que son los que tienen la imagen de Mickey Mouse, también es de origen glomerular. O patognomónico, la presencia de cilindros eritrocitarios. Si estamos ante este síndrome, bueno, habrá que pensar en estas dos entidades, síndrome de Alport o síndrome de membranas, o enfermedad de membranas basales delgadas. Que no, que a lo mejor cumple más para un nefrótico. Tenemos una proteinuria más de 3.5 gramos al día, hipoaluminemia menos de 3.5, lipiduria, dislipidemia, edema. Bueno, lo que hay que pensar es, no importa aquí el orden, o sea, puede ser de acuerdo, depende mucho del grupo etario, que es lo que tenemos que sospechar, pero glomerulopatía membranosa, una focal y segmentaria, una enfermedad de cambios mínimos en cuanto a las primarias y en diferente color vienen secundarias, como diabetes, enfermedad renal diabética, amiloidosis o procesos neoplásicos, ¿no? Se presentan como síndromes nefróticos. El caso del nefrítico, que cumple algunos de estos criterios, hipertensión, hematuria, de origen glomerular, obviamente, deterioro de la función renal, algo de edema, pues habrá que sospechar de estas entidades, una glomerulitis postinfecciosa, una proliferativa extracapilar, que es la que forma la semiluna, una nefropatía por IgA, una membrana proliferativa, una vasculitis. Esto es lo que hay que sospechar, pero por ejemplo una vasculitis muy rara vez se puede manifestar como nefrótico, ¿sí? O por ejemplo una nefropatía por IgA se puede manifestar como un nefrótico, pero no es lo usual. No es lo usual y por lo tanto no es lo primero que tendrán que sospechar. A lo mejor no, a lo mejor combinamos hematuria con proteinuria, es decir, el paciente cumple el criterio de hematuria glomerular, ya vimos cuál es, pero también tiene proteinuria. Este síndrome lo que define es que esta proteinuria que acompaña a la hematuria no es una proteinuria que eleva a más de 3.5 gramos, por lo que no, si es menor a esto, recuerden que le llamamos hematuria, proteinuria subnefrótica, por abajo del rango nefrótico. Proteinuria subnefrótica y hematuria glomerular. ¿Qué habría que sospechar? Bueno, probablemente lupus o otra vez la IgA, síndrome de Alport. También se dan cuenta, IgA aparece muchas veces como muy camaleónico, no se puede presentar de distintas maneras clínicamente hablando. Que el paciente se presenta con un síndrome de deterioro rápidamente progresivo, bueno, pues ya definimos cómo es, que es
rápido, abrupto y muy similar en cuanto a la temporalidad de lesión renal aguda, ¿no? Como decía, generalmente es catastrófico, el paciente pierde la función renal en días y acaban hasta el reemplazo renal, ¿no? Aquí habría que pensar en estas entidades clínicas, una antimembrana basal, una, una glomerulonefritis extracapilar por complejos inmunes o una pausa inmune, que son las vasculitis por ANCA. Ahorita vamos a hablar de eso. Entonces vean este cuadro. ¿Alguien me puede decir a qué corresponde? Por favorcito. ¿A un síndrome nefrótico? Ok. Sí, efectivamente es un niño, por ejemplo. Pongo un niño porque dentro de las glomerulopatías, o bueno, dentro de las manifestaciones clínicas de las glomerulopatías, en la infancia, el nefrótico es lo más frecuente, ¿no? Y generalmente el niño pues está con anasarca, vean el edema palpebral que presenta, este acúmulo de grasita que ven aquí, se me fue el nombre, que es un signo, y es por debido a esta dislipidemia que cursan los pacientes. Obviamente aquí hablamos de que este paciente no le empezó el nefrótico ayer, ¿no? Lleva mucho tiempo con él, lleva mucho tiempo cursando con la dislipidemia. Estos son cilindros de grasita, de lípidos, por lo tanto es lipiduria, ¿no? Entonces de estos síndromes glomerulares, solo hablaremos de los más importantes, nefrótico y nefrítico. Ahorita hablaremos de nefrótico. Al igual que las glomerulopatías, el origen del síndrome nefrótico también lo hacemos en primario y secundario. Primario, otra vez, cuando es una enfermedad que se origina en el riñón exclusivamente, ¿no? ¿Como cuál? Una focal segmentaria, una nefropatía membranosa, enfermedad de cambios mínimos, membrano proliferativa, glomerulopatía fibrilar inmunotaito de muy rara. Y cuando se trata de secundario, por una enfermedad sistémica, diabetes mellitus, amiloidosis, lupus o crioglobulinemia. De la causa más frecuente de síndrome nefrótico primario es la focal y segmentaria, glomerulosclerosis focal y segmentaria. La causa más frecuente, hablando del adulto, yo no veo niños, la causa más frecuente del nefrótico secundario en el adulto es la enfermedad renal diabética. Grábenselo bien, por favor. Ahora, vean esta tabla que hace alusión a cómo varía a lo largo del tiempo en cuanto al grupo etario las enfermedades que acabamos de decir. Y se dan cuenta, aquí es solamente de causas primarias: membrano proliferativo, membranosa, focal, cambios mínimos. Entonces, en la infancia, niños, la causa más frecuente de síndrome nefrótico en niños es una enfermedad de cambios mínimos. En ellos incluso no es necesario hacer una biopsia renal. Muchas veces con que tengamos la presentación clínica, el pediatra o el nefrólogo pediatra no necesita una biopsia renal que le diga qué es para iniciar tratamiento. Eso también grábenselo muy bien. Infancia, menos de 15 años, cambios mínimos, la causa más frecuente de síndrome nefrótico. Y bueno, empieza a haber algunas variaciones en cuanto a la etnia incluso o a la propiedad, ¿no? Se empieza a dividir más las causas. Por ejemplo, en jóvenes caucásicos, adultos jóvenes, se divide mucho entre membranoso y cambios mínimos. En la raza afroamericana predomina más, por ejemplo, la focal segmentaria, y eso también grábenselo muy bien. No es una situación de que seamos racistas, sino que hay una alteración genética en la población afroamericana con un gen que se llama APOL1, que los vuelve más, o los predispone más a daño podocitario, que les dé algún tipo de podocitopatía, como es una focal segmentaria, y por ello es la causa más frecuente en esta población es esta misma entidad que estamos diciendo, la focal segmentaria. Y conforme pasa el tiempo, conforme vamos envejeciendo, se vuelve más predominantemente común la nefropatía membranosa, glomerulopatía membranosa, seguido de la de cambios mínimos, ¿no? En realidad se van repartiendo los porcentajes, ¿no? Podríamos decir que quizás en el adulto es la membranosa o focal y segmentaria, y en los niños sin duda la de cambios mínimos, ¿no? Si es población afroamericana, focal y segmentaria.
Ahora, algo importante a conocer, porque es parte del tratamiento que damos, es porque estos pacientes se dematizan. Tenemos dos teorías, la teoría del overflow y del underfill. La teoría del underfill muy sencilla, hay proteinuria, el hígado trata de compensar esta proteinuria que se está tirando, cursa con hipoalbuminemia. Recuerden que la albúmina es el principal soluto que le confiere presión oncótica a nuestro plasma. Y como se pierde la presión oncótica, cae la presión oncótica y predomina la presión hidrostática. Frank Starling debe estar muy contento de que estamos entendiendo esto. Pues entonces todo se empieza a fugar, ¿no? A un tercer espacio, y esto hace que nuestro líquido intravascular disminuya, hipovolemia. Esto hace que se active el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el secreción de vasopresina o ADH. Esto hace que a su vez se retengan más agua, retengan sodio, y entre la propia fuga capilar y la retención de agua y sodio, pues causan el edema. La teoría del overflow, que es un poco más finita y es un poco más reciente, en donde esta misma proteinuria que se está pues desechando a través de la orina causa una alteración de la fisiología tubular renal. Altera altera unos receptores en las células epiteliales del túbulo, en donde hace que hay un incremento en la reabsorción en el túbulo distal. ¿De qué? Pues de sodio y agua, ¿no? Este aumento en la reabsorción de sodio y agua por la parte distal del túbulo, por esta alteración, por la proteinuria misma, por daño directo, genera hipervolemia. La hipervolemia, recuerden que entonces hace lo contrario, suprime el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y aquí es al revés al anterior, ¿no? Al haber hipervolemia, predomina más la presión hidrostática, más que la oncótica. Y sabiendo que hay poca albúmina, si hay aumento de la hidrostática y descenso de la oncótica, nuevamente todo se va a un tercer espacio y el edema que tienen estos pacientes. Dislipidemia, ¿por qué hay? Bueno, se pierden componentes proteicos que se encargan del movimiento, del transporte de los lípidos circulantes. Entonces el hígado empieza a producir como loco pues estos precursores, ¿no? Precursores que son proteínas de transporte lipídico, y por ende esto nos genera mayor aterogenicidad, mayor depósito a nivel endotelial, y finalmente pues las consecuencias de la dislipidemia que ustedes conocen. Hipercoagulabilidad, ¿por qué hay? Bueno, nuevamente se están tirando componentes proteicos a través de la orina, no necesariamente solo es albúmina, también se tiran algunas proteínas relacionadas o que participan en la cascada de la coagulación, lo que hace que pues haya una mayor síntesis hepática de estos. Cuando el paciente está con una disminución del volumen intravascular, regresemos a este esquema, donde todo está fugado, pues esto genera una hemoconcentración del paciente. Y eso, acuérdense que la hemoconcentración es factor de riesgo para la presencia de la formación de trombos, ¿no? Igualmente, por ejemplo, la dislipidemia genera todo este proceso, una aterogénesis acelerada, que también causa trombosis, ¿no? Trombosis o oclusión de los vasos, ¿no? En consecuencia, pues todos estos factores hacen que sea un estado hipercoagulable. Ahora, ¿cómo manejaríamos un síndrome nefrótico? Bueno, la realidad es que hay que tratar la causa desencadenante, eso se sabe, pero también hay que darle manejo a las complicaciones, a la consecuencia de un síndrome nefrótico. Es decir, si sé que me da dislipidemia, hiperlipidemia, bueno, le vamos a dar estatina o fibrato. ¿Cómo bloqueamos la proteinuria? Puede ser que hay múltiples mecanismos a través del cual lo hacemos, como el uso de IECA, WARA2, la restricción proteica en la dieta, algunos fármacos que tienen efectos pleiotrópicos distintos a los cuales fueron. ¿Alguien me puede decir qué es algo pleiotrópico? Bueno, el pleiotropismo, algo pleiotrópico es, pues, tiene otro efecto distinto para lo cual fue hecho, ¿no? Por ejemplo, a veces usamos pentoxifilina, usamos calcitriol, usamos espironolactona, que lo usamos por efectos pleiotrópicos hacia la proteinuria misma, ¿no? Y con tal de bloquear
los niveles de proteinuria. Si está hipoaluminémico, la hipoaluminemia es finalmente el valor que se ha estudiado a lo largo de los años que nos da el riesgo de trombosis. O sea, ya vimos que es una situación protrombótica, pero ¿qué usamos para guiarnos? Los niveles de albúmina. El corte para mayor riesgo de trombosis es una albúmina abajo de 2.5 gramos decilitro. Si está edematizado, bueno, hay que optimizar su estado o sea, favorecer la eliminación de este líquido que está en el extravascular, con diuréticos de asa, diuréticos acídicos, algunos te dicen que también puede estar albúmina. Como el paciente tiene un estado protrombótico, también si cumple el criterio, que es abajo de 2.5 gramos de decilitro de albúmina, pues el paciente ya se ganó su tromboprofilaxis. Y pues como decíamos, ¿no? Causa desencadenante. Pongo estos dos puntos porque, por ejemplo, la mayoría, el punto inicial para tratar un síndrome nefrótico, si es un niño, pues son esteroides. Si es una enfermedad de cambios mínimos, en el adulto también son esteroides. Y muchas veces hay etiologías secundarias por fármacos, por ejemplo, por eso pongo suspender el medicamento que sospechamos que lo originó. Vean otra imagen en donde vemos un cambio en las características de la orina, un paciente que empieza a retener líquidos a nivel de los miembros pélvicos y la presencia ya sea de hematuria microscópica o hematuria macroscópica, ¿no? Hematuria franca, de alguien que le están tomando la presión, está hipertenso. Bien, estas imágenes corresponden al síndrome nefrítico. El síndrome nefrítico pues deriva su nombre de algo que nosotros llamamos como nefritis. La nefritis, pues en realidad, si ustedes dicen, bueno, inflamación del riñón, hace alusión más bien a la parte glomerular, ¿no? Donde hay una inflamación súbita del glomérulo, es decir, no es algo que lleve tiempo, es algo que se instauró y que está agudo, y que a grosso modo podemos dividir esta inflamación en dos tipos, una inflamación de tipo infeccioso y una inflamación de carácter autoinmune. Ambos, sea cual sea la causa, la consecuencia es la misma, es este síndrome nefrítico, en donde el paciente cursa con hematuria glomerular, evidentemente, oliguria y la consecuente falla renal, deterioro de la función renal, y el paciente también tiene que estar hipertenso y puede o no puede estar edematizado. Pero estos tres son casi obligatorios, ¿no? La hematuria, el deterioro de la función renal y la hipertensión. Entonces, esta nefritis, pues, como decíamos que es una inflamación, bueno, al ser un proceso inflamatorio, pues hay infiltración de células inflamatorias, leucocitos, células inmunitarias, que secretan, pues, sustancias ya sea vasoactivas o quimioatrayentes para perpetuar el proceso inflamatorio a nivel del glomérulo. Como bien saben ustedes, pues el glomérulo es una estructura, pues tiene muchos componentes, ¿no? Desde los capilares, donde se encuentra la barrera de filtración, los pocitos, la membrana basal, el endotelio vascular, el mesangio mismo, ¿no? Las células parietales o las células viscerales, que el pocito, las parietales son las que recubren la cápsula de Bowman. Cualquier situación clínica que inflame todo esto, pues, puede manifestarse como esto, ¿no? Como un síndrome nefrítico. Por ejemplo, específicamente el nefrítico. Aquí yo pongo la palabra capilar. ¿Por qué? Bueno, porque el nefrítico mismo deriva de una entidad, de una glomerulopatía secundaria que fue asociada a infección, la posinfecciosa. La posinfecciosa es la forma clásica en la cómo se presenta un síndrome nefrítico. Y fue así como se está estudiando este síndrome. La posinfecciosa tenía un predominio por atacar específicamente el mesangio y de la barrera de filtrado glomerular la parte del endotelio capilar. Entonces, por eso dice capilar, porque, bueno, es el sitio donde predominantemente puede afectarse. Si ustedes saben que el endotelio tiene fenestras que miden de 60 a 100 nanómetros y hay una disrupción del endotelio, pues se escapan los eritrocitos. Y se escapan los eritrocitos y no solo que se escapen, el daño endotelial genera una inflamación importante, activa la coagulación, los capilares que se encuentran en el ovillo, pues en toda esa maraña de capilares se pueden obstruir, y si se obstruye un capilar,
pues no hay filtrado. Y si no hay filtrado, hay aumento de las toxinas y eso trae una consecuente deterioro de la función renal. Y esta es la consecuencia. Otra vez, hematuria, algún grado de proteinura, hipertensión, oliguria y finalmente pues, lo que conocemos como las alteraciones en la orina, ¿no? Nuevamente, igual que nefrótico, primarios y secundarios. Primarios, la causa más frecuente, pudiera, bueno, no más frecuente, pudieran ser las que a continuación vamos a comentar, una glomerulonefritis mesangiocapiliar o membrana proliferativa, una IgA o una glomerulitis extracapilar o las formadoras de semiluna. Cuando son secundarias, en entidades sistémicas, puede ser lupus, la púrpura de Henoch-Schönlein, una vasculitis sistémica, una MAT, una microangiopatía trombótica, un ateroembolismo renal, nefritis por radiación, yo nunca he visto ni uno, entonces poco, sería casi imposible, ¿no? Podemos hacer también una división, nuevamente, pues, por el grupo etario, creo que suele ser un poco más didáctico. Entonces vean, por ejemplo, niños menos de 15 años, lo más frecuente puede ser una posinfecciosa, una nefropatía por IgA, una enfermedad de membranas basales delgadas, una púrpura de Henoch, poco frecuente un lupus, ¿no? Quizás si fuera mujer, ¿no? Ahí pondríamos un poquito más arriba, ¿no? La frecuencia. Y en el grupo etario común, que van de los 15 a los 65 años, bueno, la causa más frecuente a veces es una nefropatía por IgA. No descartar también una nefritis lúpica, una membrana basales delgadas, aunque esta generalmente cursa solo con hematuria, no con nefrítico, perdón. Membrana proliferativa, rápidamente, o sea, glomerulonefritis rápidamente progresiva. Glomerulonefritis, no. Hoy creo que se va a acabar esto. Ahí, ¿qué hacemos? ¿Volvemos a iniciar sesión? Sí, en el mismo link podemos volver a iniciar. Sí, doctor. Bueno. Muchas gracias. Bueno, pues nos salimos, ¿no? Una vez. A ver. Sí, doctor, ya lo voy a hacer. Ahí, ya, perdón. La edad. Bueno, ahí ya me oyen, ¿verdad? Sí, doctor, lo escuchamos Va. bien. Gracias. Les decía entonces que no es fácil dividirlo aquí por grupo etario. Entonces, fíjense, para fines prácticos, menos de 15, más frecuente, pues infecciosa, de 15 a 65, adulto estándar, nefropatía por IgA, no olvidar el lupus, sin duda, y grandes, viejitos, la más frecuente, vasculitis, ¿no? Para vasculitis también se puede manifestar como un síndrome de deterioro rápidamente progresivo. Por eso les digo, importante que se familiaricen con el uso de los síndromes, con el uso de los síndromes, porque
Es así como van a ir haciendo sus abordajes mentales. Pues vean, esta, por ejemplo, creo que es de la guía de práctica clínica, eh, y habla de las etiologías de la gastritis postinfecciosa. La gastritis postinfecciosa ya la veremos, les desglosaremos más adelante, pero les pongo desde ahorita esta tabla porque pues, las causas más frecuentes son el estrepto beta hemolítico del grupo A, el estafilococo aureus, neumococo, hemófilos influenza, virus, bueno, quizás Epstein-Barr, TMB, Coxsackie, pero las causas más frecuentes son, sin duda alguna, infecciones bacterianas, ¿no? Vean, es de esta subdivisión, el estrepto beta hemolítico del grupo A, de un 95%, ¿no? De la etiología. Esta tabla creo que también le hemos puesto anteriormente de cómo caramba vamos a distinguir una hematuria glomerular de no glomerular. Bueno, el color, sin duda, cuando es de origen glomerular puede ser no necesariamente roja, puede ser un café oscuro o la apariencia de Coca-Cola. Cuando es de origen extraglomerular, bueno, puede ser rojo rutilante, ¿no? O rosa, se está pintando. Coágulos, es imposible que haya coágulos cuando es de origen glomerular porque ahora sí que solo hay glóbulos rojos, ¿no? No hay componentes de la cascada de la coagulación, por lo tanto no tiene por qué haber pues la presencia de un coágulo. Este coágulo, pues lo más seguro está extraglomerular, ¿no? Si se acompaña de proteinuria, si esta es menor a 500 miligramos al día, difícilmente va a ser de origen glomerular. En cambio, si la proteinuria es mayor a este corte, lo más probable es que sí sea de origen glomerular. La morfología eritrocitaria es la que nos da el diagnóstico. Acuérdense del dimorfismo glomerular, la que define a la de origen glomerular, y pues son eritrocitos normales cuando es extra, ¿no? Igual la presencia de cilindros, presentes en la origen glomerular, ausentes en la extraglomerular. Acantocitos, más del 5%, pues ya sabemos que es de origen glomerular. ¿Qué otros hallazgos bioquímicos podemos tener en estos pacientes? Bueno, va a depender de la etiología. Por ejemplo, si un nefrítico es por una postestreptocócica o postinfecciosa, que vemos que la causa más frecuente es un estreptococo, bueno, ahí en su historia clínica lo más seguro es que ustedes tengan el antecedente que hubo una faringitis o la antecedente impétigo. Por ejemplo, faringitis se ha descrito que puede ser 7 días después del evento de la infección faríngea y el impético de 14 a 21 días después del proceso infeccioso a nivel de la piel. ¿Qué es lo que suelen pedir en estas situaciones? Bueno, si esta es la sospecha, será que pida antiestreptolicinas o estreptocima, que es el anticuerpos dirigidos en contra del germen, ¿no? Algunas otras causas de enfermedad de una colitis postinfecciosa no relacionada a esto, bueno, pues hay antecedentes de endocarditis. Pues, ¿qué vamos a encontrar? Pues datos de endocarditis, ¿no? O sea, la presencia a lo mejor de un soplo nuevo que no existía, las manchas de Roth, las de Janeway, que son fenómenos microembólicos distantes, depósito de complejos inmunes, son causas, ¿no? Son manifestaciones de la endocarditis que ustedes me imagino conocen muy bien, pero a nivel serológico nos podemos encontrar cultivos positivos y curiosamente estas entidades cursan con disminución del complemento. En este caso, pues puede estar bajo, ¿no? Si es una postinfecciosa por un absceso, pues el absceso en donde esté lo que da la sintomatología, y nuevamente igual, ¿no? Cultivos positivos, probablemente la alteración del complemento. El shunt hace alusión a situaciones clínicas donde hacen una derivación ventrículo peritoneal para el tratamiento de hidrocefalia. Y pues esto se puede infectar. Pues, si esto se infecta, puede generar un síndrome nefrítico porque está alterando el glomérulo en algún punto, ¿no? Nefropatía por IgA, por ejemplo, es una entidad clínica que ya veremos más adelante, en donde siempre está el antecedente, muy probablemente siempre, de que días previos el paciente cursó con una enfermedad respiratoria del tracto superior o una infección gastrointestinal. Si ese es el antecedente y el paciente está cursando con nefrítico, bueno, no sería tan descabellado sospechar que sea una IgA, ¿no?
Y bueno, aquí dice aumento de la inmunoglobulina, eso la verdad es que es poco frecuente que suceda, ¿no? Hay otros datos que en realidad pedimos, que ya veremos adelante cuando desglosemos cada una de ellas. Nefritis lúpica, bueno, si el paciente tiene lupus, tiene manifestaciones de lupus, no sé, dermatológicas, neurológicas, articular, en piel, lo que ustedes quieran, ese paciente está en riesgo de desarrollar nefritis lúpica. Y el diagnóstico, pues obviamente esto es diagnóstico de lupus, estos anticuerpos, la disminución del complemento, y estos anticuerpos en específico son muy específicos, valga la redundancia, para la nefritis lúpica, como es el anticuerpo anti doble cadena de DNA, o el anti-FM, que ya veremos también cuando veamos lupus. Entonces, cuando estamos ante un paciente que puede cursar con alguno de los síntomas que caracterizan ya sea uno u otro, es importante que nos quedemos con la idea de cuál predomina más. Yo en algún punto llegué a escuchar de mi formación que decían, tiene nefrítico, nefrótico, o nefrótico, o nefrítico, o sea, como combinación de ambos. Pues no lo sé, o sea, lo importante es encasillar las entidades en síndromes es porque facilita su estudio. Entonces da igual si se combina o no combina, lo que quiero saber es la causa de la enfermedad. A lo mejor ustedes tienen un nefrótico con algunos componentes de nefrítico o viceversa, un nefrítico con algunos componentes de nefrótico. Pero, por ejemplo, un nefrótico sí puede cursar con deterioro de la función renal y no es algo que defina al nefrótico. ¿Por qué puede tener deterioro de la función renal un nefrótico? Bueno, ya veamos en su fisiopatología que se dematizan, tienen una disminución de su volumen intravascular. Por lo tanto, eso hace que llegue poco, la perfusión renal esté comprometida, ¿no? Y eso causa daño renal, ¿no? Otro ejemplo de daño renal en nefrótico, bueno, si el paciente tiene un contexto de hipercoagulabilidad y forma un coágulo y se tapa la arteria renal, se tapa la vena renal, pues obviamente va a tener daño renal. Entonces, no se casen, la medicina no es cuadrada, lo que buscamos con englobar cosas en síndromes es para facilitar el estudio de las enfermedades. Por supuesto que puede haber un nefrótico o nefrítico, pero yo diría, en términos de cómo expresarlo, diría, pues un nefrótico, pero tiene algunos componentes de nefrítico, punto, ¿no? Pero bueno, vean este esquema, cómo definimos o cómo diferenciamos uno del otro. El inicio. El nefrótico puede ser insidioso, es decir, un paciente puede tener nefrótico ya mucho tiempo con él y ni cuenta se dio, ¿no? El inicio es muy paulatino. El nefrítico no. El nefrítico es abrupto, es agudo. Se nota que el paciente algo le pasó, ¿no? El edema es predominantemente más visto en el nefrótico y puede haber o no edema en el nefrítico, por eso le ponen dos cruces también. El nefrótico, por ejemplo, vamos con más ejemplos de que cumple criterios del otro. Un paciente nefrótico puede estar hipertenso. ¿Por qué? Pues porque está hipervolémico, pues se le sube la presión arterial, ¿no? Entonces, no es que sea nefrítico, más bien es un componente, es una componente de su fisiopatogenia que pues es completamente entendible que si están hipervolémicos el paciente va a cursar hipertenso, ¿no? Por eso le digo que no hay que casarse con esto no es cuadrado, pues. Pero clásicamente el nefrótico tiene una presión arterial normal, pero un nefrítico a fuercita sí o sí está hipertenso, ¿no? El aumento de la presión venosa yugular, es decir, un aumento de la presión venosa central, pues el paciente puede que lo tenga normal o bajo nefrótico y en el nefrítico puede estar un poco aumentado, ¿no? La proteinuria, bueno, si sabemos que la definición de nefrótico incluye más de 3.5 gramos, es obvio que aquí es donde va a estar positiva. Pero el nefrítico también puede cursar con algo de proteinuria, aunque es poco probable, ¿no? Puede tener quizás una proteinuria en rango subnefrótico. Hematuria, ¿puede haber un nefrótico? Por supuesto que sí, no es algo que lo defina como síndrome, pero puede haber, y esto no quiere decir que no sea un nefrótico. En cambio, el nefrítico es fundamental que tenga hematuria. Si no tiene hematuria, probablemente no es un nefrítico. La presencia de cilindros eritrocitarios, bueno, va de la mano de la hematuria, ¿no? El presente en el nefrítico, aquí no tendría por qué haber.
La hipoalbuminemia, otra vez, es parte del diagnóstico, es parte de la definición. Tiene que estar sí o sí bajo en el nefrótico, o bien, y en el nefrítico puede estar normal o levemente reducido, no es parte de su definición. Entonces vean esta caricatura en donde pues tratan de esquematizar como las diferencias de uno u otro. Vean cómo sufre este glomérulo porque hay una condición clínica que está apretando y por lo tanto no forma orina. Uno de los componentes es el daño renal. Está inflamado este glomérulo. Este daño renal hace que el paciente se hipertense. Y esquematizan aquí al monito de Burger King porque en Estados Unidos, que es de donde viene esta imagen, la causa más común de síndrome nefrítico es la nefropatía por IgA o la enfermedad de Berger. Pues quiero pensar que ahí dijeron Berger, Burger King, pues lo podemos esquematizar así. Y también sirvió para poner la coca, ¿no? O sea, el paciente puede tener sus características de la orina cambiadas, presencia de hematuria. Contrario aquí, esquematizan a un niño, porque les dije al principio que era la causa más frecuente de nefrótico en esta población, y lo esquematizan pues edematizado. Es uno de los componentes de este síndrome. Y esquematizan la sangre, ¿no? De este mismo niño, en donde pues hay poca albúmina en sangre, muy poquita, esquematizando la hipoalbuminemia, no así los lípidos, hay muchos lípidos circulando, está hiperlipidémico, y la muestra del niño que se tira, en donde sabemos que hay proteinuria, y pues el perrito lo anda ahí lamiendo, empezando a poner mamey, ¿no? Entonces, para que se queden bien guardadas esta imagen, cómo distinguir uno de otro. Bueno, dudas hasta aquí de nefrótico y nefrítico. De mi parte, ninguna. No, bueno, seguimos pues. Ahora vean este esquema. Aquí faltaría complementar con causas secundarias, pero bueno, es como para que sea un poco más didáctico, ¿no? Las cruces hace alusión a qué tan frecuente es que se presente o no. Pues, por ejemplo, una enfermedad de cambios mínimos, o sea, ya la entidad clínica primaria, ¿no? ¿Se presenta como una alteración asintomática? Pues no, la verdad es que no. ¿Se presenta como una hematuria recidivante? Pues tampoco. ¿Se presenta como un nefrótico? Sí. Muchas veces, si no es que todas, se presenta como un nefrótico, sí o sí. Es una enfermedad de cambios mínimos, se presenta como un nefrótico en la mayoría de las veces, no es que siempre. Nefrítico, poco probable. Rápidamente progresivo, poco probable. Con nefritis crónica, pues poco probable, nada, ¿no? Vamos con otra glomerulopatía, focal y segmentaria. ¿Se puede presentar como una enfermedad con alteraciones asintomáticas de sedimentos y el paciente asintomático? Sí, sí, ha pasado, pasa en menor proporción, pero pasa. Entonces tampoco se puede descartar, ¿no? Dentro del abordaje de su síndrome nefrológico, lo que más predomina es a donde tienen que apuntar su diagnóstico. Como una hematuria, difícilmente se va a manifestar una focal así. Como un nefrótico, sí, es muy frecuente que se manifieste como un nefrótico. O como una glomerulonefritis crónica, es decir, datos de enfermedad renal crónica ya con disminución de la tasa de filtrado, con proteinuria, con hematuria, y es algo que ya lleva tiempo, ¿no? Difícilmente como algo rápidamente progresivo, difícilmente como una membranosa. ¿Se puede presentar como alteraciones sintomáticas? Sí, por supuesto, no se descarta, pero lo más común es nefrótico. Y en lo que sigue también, pues una glomerulosis crónica. La IgA, vean, la mentada IgA es con la que nosotros batallamos siempre, porque simula, se puede presentar como muchos síndromes. Entonces, siempre tiene que estar dentro de nuestros diagnósticos diferenciales IgA, porque se presenta como asintomático, se presenta como solo hematuria, se presenta como nefrótico a veces, como nefrítico. Aquí está mal la tabla, le faltaría una crucecita aquí, también como una bronquitis crónica, también como un deterioro rápidamente progresivo. Siempre tiene que estar en nuestros algoritmos, ¿no? Membrana proliferativa, igual como nefrótico, como nefrítico, en realidad son entidades clínicas primarias que pues siempre hay que sospecharlas dependiendo de qué tan frecuente es en el síndrome que yo lo estoy englobando.
Independientemente del síndrome, todos estos pacientes que ustedes los estén abordando, pues van a pedirle lo siguiente. Como ya vimos que glomerulopatía se manifiesta por deterioro de la función renal, proteinuria o hematuria, pues hay que ir viendo cada uno de estos aspectos, ¿no? Por ejemplo, fundamental la recolección de orina de 24 horas para pues la cuantificar, o sea, decirnos la cifra exacta. ¿Por qué me interesa la cifra exacta? Bueno, pues porque quiero ver si es una proteinuria nefrótica o no nefrótica, ¿no? Nefrótica, pues entonces yo ya tendría uno de los puntos para decir que es un síndrome nefrótico. No tengo todos, pero ya tengo el más importante de todos. También ver qué tipo de proteinuria es. Si yo estoy tirando 10 gramos de proteínas en orina de 24 horas y de albúmina solo es 1 gramo, quiere decir que los 9 restantes es otra proteína que no es albúmina, pero que finalmente también se está tirando. Y al ser una proteinuria no selectiva, es decir, que no es albúmina, nuestro algoritmo nos lleva a otro tipo de enfermedades, como cuáles, bueno, la presencia de un mieloma múltiple, la presencia de una amiloidosis, que son entidades clínicas que se caracterizan por tirar muchas proteínas, proteinurias masivas. ¿Alguien recuérdeme cuánto era proteinuria masiva? Bueno, a ver, 150. No, doctora, no le falta mucho. Le faltaron 905, 9,850 para ser exactos. Más de 10 gramos es una proteinuria masiva, ¿no? Y luego viene el sedimento urinario, ¿no? La presencia otra vez de cilindros que son cilindros eritrocitarios, cilindros granulosos, si hay eritrocitos, y si hay eritrocitos, la forma de estos, si son dismórficos o son una morfología normal, bueno, ya voy buscando, ¿no? Buscando datos de hematuria, de origen glomerular o no. Pido la albúmina. ¿Por qué? Porque sé que es un componente del síndrome nefrótico. Necesito ver cómo está su albúmina. Obviamente hay condiciones que no necesariamente se asocian a un nefrótico. O sea, el nefrótico le da a un pacientito que está muy desnutrido y que ya tenía hipoalbuminemia, pues no voy a saber si la hipoalbuminemia que estoy viendo es por el nefrótico porque ya estaba desnutrido. Entonces tiene ahí sus bemoles el uso de este parámetro. DHL, por ejemplo, si quiero ver datos de hemólisis o daño muscular, por ejemplo, o sea, son muchas cosas que pedimos, esquistocitos, es decir, vemos cómo están las plaquetas, si hay esquistocitos, acuérdense que los esquistocitos son restos plaquetarios, se presentan cuando hay un daño a nivel endotelial por una microangiopatía trombótica. Entonces, desde ahí ya estamos buscando causas de por qué el paciente cursó con hematuria, con proteinuria, con deterioro de la función renal. Panel viral, muchas enfermedades infectocontagiosas, específicamente hepatitis y VIH, son causa frecuente de glomerulopatías. Pueden causar una membranosa secundaria, pueden causar una focalis segmentaria secundaria, pueden causar una membranoproliferativa. Entonces, ahí siempre es requisito pedir panel viral. Complemento, acuérdense que entidades clínicas que se asocian a mecanismos de autoinmunidad van a consumir complemento, casi siempre. ¿Cuál de todas es la más frecuente? Lupus. Entonces, pedir complemento, porque si está bajo el complemento, pues puede que estemos ante una enfermedad autoinmune. Ojo, hay entidades clínicas que consumen complemento y no necesariamente son fenómenos de autoinmunidad. Hablo específicamente de procesos infecciosos. Por eso en el esquema anterior de la posinfecciosa veían ustedes niveles de complemento que pueden cursar con complemento bajo. Pues también es parte de lo que pedimos hoy de sospecho posinfecciosa porque tuvo impétigo, tuvo una faringitis. Bueno, pues pídele complemento a ver si está bajo, ¿no? Probablemente sí lo tenga. Y esto, el complemento, es algo muy importante, ¿no? Por ejemplo, hay entidades clínicas que si ya tenemos complemento normal, por ejemplo, bueno, ya dejo de investigar causas
de entidades clínicas que me bajan el complemento. Estoy señalando acá y me quedo solo con estas. Pues, si, por ejemplo, hay normocomplementemia, específicamente C3, bueno, automáticamente me olvido de estas y voy a ir a buscar esto. Una vasculitis anca, una poliangitis microscópica, granulomatosis de Wegener, un SHUA, Goodpasture, un Alport, una nefropatía púrgea. Pero no, resulta que sí sale complemento bajo. Bueno, probablemente me puedo olvidar de esta y buscar intencionadamente esto, ¿no? La presencia de endocarditis, lupus, una membrana proliferativa o una posinfecciosa por un estreptococo, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de que estemos solicitando estos componentes en el plasma. ¿Qué otra cosa? Bueno, vamos a buscar autoinmunidad. ¿Qué buscamos? Anticuerpos antinucleares, ¿no? Lo clásico que define la enfermedades autoinmunes. Si queremos ser más específicos, bueno, anti-DNA, anti-RO, anti-LA, factor reumatoide, los ANCAS, que son anticuerpos anticitoplasma neutrófilo, que se asocia a vasculitis ANCA. Entonces, vamos pidiendo todo esto, ¿no? Por la sospecha que existe. Vean, por ejemplo, esta otra imagen, otra vez también trata de ejemplificar lo previo. Cuando son primarias, por ejemplo, si es una streptocócica posinfecciosa, bueno, antistreptolicina, complemento bajo. Monoproliferativa, complemento bajo. Una fibrilar, que es poco frecuente, puede estar de complemento normal. Una por IgA, ya veíamos que tiene complemento normal. Algo sistémico, lupus, sabemos que tienen complemento bajo, C3, C4, sabemos que tienen los ANAS positivos, los anti-DNA positivos, una criobulinemia, que casi siempre las causas de crios hoy en día pueden ser por infección por hepatitis del virus C. Bueno, puede haber factor reumatoide positivo, el panel viral positivo, complemento bajo, endocarditis, bueno, ya sabemos que para un soplo nuevo, fiebre, fenómenos de microémbolos distales, ya comentamos anteriormente, la presencia de un hemocutivo positivo, complemento bajo. Si es una vasculitis por IgA, que es una nefropatía por IgA, pero pues que se manifiesta en la piel, pues, el complemento suele ser normal. ¿Cuándo vamos a decidir biopsiar a ese paciente? Bueno, cuando todo esto que pedimos, todo esto de acá, todo, pues no nos dijo mucho, o nos acercó, pero no nos concluyó. Entonces es un síndrome nefrótico probablemente secundario a una membrana proliferativa. ¿Por qué? Porque tiene el complemento bajo y pues porque creo que hubo una infección. Bueno, pues vamos a investigarlo con una biopsia. Entonces, por ejemplo, la biopsia renal, como ven ahí, bueno, pues indicaciones nefrótico, nefrítico. Nefrótico, aquí pondremos el asterisco con los niños, ¿no? Que sabemos que no se biopsian. Se sabe que la causa más frecuente es la enfermedad de cambios mínimos. Hematuria glomerular, síndrome de hematuria proteinuria, la combinación de ambos componentes, un deterioro rápidamente progresivo, una proteinuria aislada que no encontremos una causa aparente, enfermedad renal crónica, ¿no? Siempre y cuando, igual aquí pondríamos un asterisco, las características macroscópicas de los riñones nos permitan biopsiarlo. Acuérdense que un enfermo renal crónico, sus riñones ya están esclerosados, no tienen mecanismos de esclerosis. Por lo tanto, pues, ¿qué nos reportaría la biopsia? Pues esclerosis. Quizás probablemente no tengamos un diagnóstico, ¿no? Contraindicaciones. Cualquier entidad clínica que nos altere la coagulación, pues no estaría en ese momento indicado hacerlo, ¿no? Hasta repararlo, hasta mejorarlo. Si tiene una infección de vías urinarias en ese momento activa, no es lo ideal picarlo. Hay que esperar a que la infección cese, que esté muy descontrolada la presión. No quiero picar un vaso del riñón y que después no, por el descontrol tensional, no deje de sangrar, ¿no? Es una de las complicaciones frecuentes. Enfermedad renal poliquística, ¿por qué? Pues igual si le doy un quiste, va a estar sangre y sangre y sangre, y bueno, ¿para qué quieren? Hidronefrosis, pues claro, que la hidronefrosis es una entidad clínica donde la bolsa que corresponde a la pelvis renal está ocupando el espacio del parénquima. Entonces, en realidad hay mucho, hay poco espacio biopsiable y el riesgo de complicaciones de picar en la pelvis, pues es mayor y más complicaciones, ¿no? Relativas,
que tenga trombocitopenia. Nosotros hacemos biopsias, pues quizás el límite sería 100,000. Abajo de eso quizás nos esperaríamos a que mejoraran las plaquetas. La presencia de quistes renales, ojo, quistes, no enfermedad, una poliquística. Un paciente puede tener un quiste o dos y se acabó. No pasa absolutamente nada. Nada más buscas un sitio donde los libres y no pasa pues nada. Riñón único, pues, ¿qué pasaría si a ustedes le dijeran, pues tengo un solo riñón y lo tengo que picar y el riesgo es de que acabe en nefrectomía? Bueno, pues se la pensarían 2 veces antes de aceptar esa biopsia, por el riesgo que confiere como tal el proceso de biopsia renal, ¿no? Obesidad mórbida, bueno, es un tema ahí más bien de logística, de la técnica, ¿no? De cómo tomamos la muestra. Hay veces que el tejido adiposo desde la piel hasta llegar a la cápsula renal es una distancia muy, muy grande. O sea, el tejido adiposo es enorme, entonces muchas veces son procesos que cuestan mucho y que incluso aumentan la posibilidad de complicaciones. Vean esta encuesta, también eso es importante, o sea, cada médico tiene su propio criterio. Por ejemplo, en Uruguay no biopsian lo mismo que biopsian en Japón. En Japón, su criterio más común es biopsiar síndromes nefríticos. No así, por ejemplo, en qué otro país de Latinoamérica se les ocurre, pues Uruguay, Brasil, por ejemplo, ¿no? Ellos biopsian más quizás síndromes nefróticos. Por ejemplo, aquí, pues no sé, anormalidades urinarias asintomáticas, mucho en Asia. O al menos aquí en Hong Kong, pero en Japón dicen, no, Nel, aquí no vamos a biopsiar eso. Entonces depende mucho también de la raza, de lo que predomina en cada sitio y de la sospecha más frecuente, pues es lo que van a aventarse a realizar. ¿Cómo vamos de tiempo? O sea, me refiero a que ya le paramos o le seguimos, pues. Pues llevamos 1 hora 10, entonces como usted nos diga. Bueno, seguimos. Ahora vamos a ir desglosando estas glomerulopatías por el síndrome que predominantemente cursa. Ojo con esa palabra, predominantemente, no a fuercita. Y ya en hematuria, a fuerzas esta enfermedad. Entonces vean, las que cursan con hematuria predominantemente, es decir, solo hematuria, la primera de ellas, IgA. Aunque aquí la pongo acá, pero esta IgA, como dije anteriormente, va a estar presente en todas las demás, como dije en las diapositivas previas, ¿no? Nefropatía por IgA. ¿Qué es la nefropatía por IgA? Nefropatía por IgA es una glomerulopatía que da a una población relativamente joven, segunda, tercera, cuarta década de la vida. Hay una predilección por el género masculino, por los hombres, 2-1. Y pues es la nefropatía más común en caucásicos y asiáticos. Es decir, la nefropatía primaria que pueda dar, como vimos en el esquema de nefrótico y nefrítico, ya hablábamos de nefrítico, pero pues también en una situación clínica que predomina la hematuria, también la podemos poner como la entidad clínica más frecuente, ¿no? Es muy importante, los asiáticos sufren muchísimo de IgA. Y entonces estos chavos incluso hasta pues biopsian así protocolariamente a gente sana para ver si no tienen eso. Pero bueno, eso no nos tocará ver a nosotros, ¿no? A menos que alguno de ustedes se vaya a ejercer por allá. ¿Cómo se manifiesta esta entidad clínica? Bueno, como dije anteriormente, hay un antecedente de una infección de vías respiratorias superiores o de una infección gastrointestinal, que puede tener una temporalidad de 24 a 48 horas previas. Es decir, ellos están con esto, 24 a 48 horas posterior empiezan con esto, con hematuria macroscópica, ¿no? Y muchas veces remite espontáneamente y se acabó. Nadie se dio cuenta que ese paciente tuvo una nefropatía por IgA. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades? ¿Cuáles son las posibilidades de cómo se puede presentar esta entidad? Ya lo decíamos anteriormente. La mayoría de las veces sí es con hematuria, microscópica, muchas veces también macroscópica, pero microscópica está en un 88% de los casos. Puede cursar con un síndrome de hematuria proteinuria de un 30 a un 40%. Ya decíamos que para que se llame hematuria proteinuria, la proteinuria suele ser en un rango subnefrótico.
Como un síndrome nefrótico también se puede presentar una nefropatía por IgA hasta en un 5% de los casos. Un síndrome de deterioro rápidamente progresivo, menos de un 5%. Es decir, una situación catastrófica donde requiere reemplazo renal, puede ser. Es más probable que si es una IgA y se presentó así, porque el paciente ya era viejito. Importante comentar que una nefropatía por IgA, si se desencadena durante el embarazo, es muy probable que aparte forme temilones, es decir, como una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Esto es irrelevante para ustedes, pero vean, este es un esquema del glomérulo, este es el mesangio, y la IgA es una alteración en dentro de la fisiopatología de la IgA, es una IgA que está mal plegada, que está mal metabolizada, entonces está circulando todo el cuerpo, incluyendo en los capilares, entonces llega y se depositan acá, y empiezan a hacer su relajo. Estas células mesangiales las atrapan y empiezan a hacer aumento de la matriz, llaman a más células inflamatorias. Entonces vean de lo normal cómo era, hay un aumento en la matriz, hay una hipercelularidad mesangial, una expansión de la matriz, y eso es lo que caracteriza a la IgA. Es importante, esta es una entidad clínica que al día de hoy, cuando ustedes, si se meten a leer las guías de glomerulopatías que tenemos por código, pues no hay un tratamiento específico. Lo que sí nos dará el pronóstico de los pacientes con IgA es que las cosas que lo manifiesten, es decir, si tiene proteinuria, si tiene hipertensión, estén bien controladas. Y es en lo que nos enfocamos, bloquear el RAS, bloquear la proteinuria, darle un control tensional con fármacos antihipertensivos y nada más, irlo vigilando. Relevante de esto, un cuarto de los pacientes progresan a enfermedad renal crónica. Ahora, importante también, dije que esta era una entidad primaria, pero también puede ser secundaria. ¿Secundaria qué? Bueno, a cirrosis, a enfermedad celíaca, a infección por VIH o hepatitis B y C, al linfoma de Hodgkin, a psoriasis. Entonces ustedes pueden tener un paciente que debuta con una IgA porque lo biopsiaron y resulta que también tiene alguno de estos. Bueno, no descartar que alguna de estas entidades clínicas fue la causa de esa nefropatía por IgA. La vasculitis por IgA es el mismo proceso fisiopatogénico, es decir, hay una alteración en la conformación de la inmunoglobulina A que se encuentra circulante, pero en vez de depositarse en el riñón, que también se deposita, pero es digamos un depósito menor, esto se manifiesta a nivel de la piel. ¿A través de qué? De una vasculitis. Entonces, por ejemplo, esta es una entidad clínica que se observa más en jóvenes y los componentes de la vasculitis por IgA son estos. Es una púrpura que es palpable y que se acompaña aparte de diarrea. Es una diarrea que puede ser con sangre incluso, puede haber hematoquesia, de dolor abdominal y de síntomas articulares. El paciente cumple con esto, bueno, muy probablemente estamos ante una vasculitis por IgA, que también si lo biopsiáramos, este paciente también tendría depósitos mesangiales de IgA. En el adulto es distinto, casi lo que predomina es la púrpura, pero también puede o no haber artritis, síntomas gastrointestinales, incluso a veces pueden cursar con nefrótico. Es increíble cómo se manifiestan las enfermedades glomerulares. Por eso esta es una parte de la nefrología pues muy vasta, ¿no? Que no todos les gusta. ¿Qué más? Posinfecciosa, importante. Como les dije anteriormente, el cuadro clínico de la posinfecciosa es un síndrome nefrítico, así se descubrió. Es una entidad que puede aparecer en una población muy joven, pero también en los extremos de la vida, es decir, a lo mejor jóvenes, adulta casi no, y luego nos vamos a pacientes quizás más grandes, ¿no? Hay adultos mayores de 40 años, pues cualquiera de mis amigos se ofendería por el adulto mayor no es después de los 40, ¿no? Ahí está mal la imagen. Importante considerar los gérmenes, otra vez, estreptococo, hemolítico y el Staphylococcus aureus. Cuando va precedido de una faringitis, considerada esta temporalidad de 7 a 21 días, puede ser una posinfecciosa por la faringitis.
Cuando fue por impétigo, 14 a 21 días después, puede que ese paciente haga una posinfecciosa, ¿no? ¿Y cómo se presenta? Como un síndrome nefrítico clásico. Aparte de eso, puede haber antitrepolicinas positivas o disminución del complemento. Tampoco es relevante para ustedes, es solamente una imagen de cómo se logra ver en la biopsia. Y es importante este último punto. Es un cuadro que puede autolimitarse. ¿Por qué? Porque estas infecciones, esta y esta, pues lo más seguro es que recibió tratamiento y se acabó. Pero más lo que pasa dentro de la fisiopatogenia de la postinfecciosa es que hay un mimetismo en alguno de los componentes de estas bacterias, en donde se crean anticuerpos en contra de estos gérmenes y se confunden o se mimetizan con algunos componentes a nivel de la membrana basal. Entonces, digamos que en cierto modo puede ser un fenómeno de autoinmunidad, que nos estamos atacando nosotros mismos, ¿no? Hay complejos inmunes que se pegan a nivel de la barrera de filtración y es lo que causa el daño, ¿no? Ahí se depositan en el mesancio, se depositan aquí en la membrana basal glomerular, alteran también o se llegan a depositar aquí en el endotelio vascular. Resuelve en 1 a 2 semanas, pero la hematuria y la proteinuria pueden persistir por meses. Si es adultos mayores, probablemente el pronóstico sea muy malito. Síndrome de Alport, otra enfermedad que predominantemente se manifiesta por hematuria. Bueno, el Alport, recordar, antes de... esa acabar, ¿verdad? ¿Podemos terminarla, porfa? Sí, doctor. Bien, sí, doctor. Ya la terminó. Doctor, ¿está hablando? Doctor, ¿está hablando? Porque no se escucha. No, no estaba hablando, no se está hablando, una disculpa. Que les decía que los componentes de la membrana basal, uno de ellos es la colágeno tipo 4. Y no solamente hay colágeno tipo 4 a nivel de la membrana basal, también hay, por ejemplo, en el ojo, hay colágeno tipo 4, en algunos componentes de la cóclea también tienen colágeno tipo 4. Entonces es un defecto genético que se puede manifestar de la siguiente manera: recesivo, dominante, ligado al X. El chiste es que hay una alteración genética, ¿no? ¿Cuál es el gen? El COL4A5, en el 85% de los casos. Ustedes dirán, bueno, pues está mal mi membrana basal glomerular, pues entonces la función de la barrera de filtrado se va a perder. Se va a perder completamente. A lo mejor funciona bien el endotelio, a lo mejor funciona bien mi podocito, pero acuérdense que esto es un equipo y mi membrana basal no funciona. Por ende, lo que puedan aportar el endotelio mismo, el podocito, puede ser mínimo y dejar pasar componentes que pasen la luz capilar hacia el espacio urinario y filtrar. Que puede haber entonces pues, proteinuria, hematuria, puede haber deterioro de la función renal también. Y muy importante, esta es la clave de esta enfermedad, que el paciente
Como está alterada toda su colágena 4 de todo su cuerpo, también va a tener alteraciones de la colágena 4 en donde hay colágena 4, a nivel del oído, a nivel de los ojos. Entonces el paciente, aparte de estas manifestaciones glomerulares o renales, tienen, por ejemplo, alteraciones en la audición o manifestaciones oculares como el lenticón. Entonces es común que el paciente tenga o RC o hematura glomerular y proteinuria más sordera, más alteraciones en la visión por tener lenticón. Y son generalmente pacientes jóvenes, ¿no? Importante considerar eso. Una prima hermana de esta enfermedad es la enfermedad de membranas basales delgadas. Como su nombre lo dice, la membrana basal está delgada. ¿Por qué? Otra vez, por una alteración genética en la colágena tipo 4. Pero, acuérdense bien, otra vez, en la de Alport es el COL4A5. Y aquí es A3 y A4. ¿Qué pasa? Bueno, el grosor normal de la membrana basal es este valor que ven ustedes aquí, de 250 a 330 nanómetros, pero lo importante de eso va a depender de la raza, va a depender del género y va a depender de, pues, si el paciente es muy pequeño o muy grande. Por ejemplo, esto es literatura gringa. En nuestro país, los nefropatólogos que evalúan estas muestras han llegado a consensos de decir, bueno, ¿cuánto le mide la membrana basal a los mexicanos? Pues el valor de nuestra membrana basal es un poquito menos que esto, ¿no? Igual por el género. ¿Por qué? Porque parte de lo que hace el patólogo es eso. Ok, me está mandando una biopsia, me ponen el cuadro clínico y voy a ver qué encuentro. Entonces, parte de mi diferencial, si el médico me está poniendo que sospecha de una membrana basal delgada, pues es medir la membrana basal, ¿no? Entonces, relativamente es muy sencillo el diagnóstico. Medir la membrana basal y se acabó. Pero, si se dan cuenta, esto no es un microscopio de luz. Esto es una microscopía electrónica. Y muy pocos hospitales tienen acceso a esto. Y eso pues suele ser muy caro, ¿no? Aquí, ¿qué diferencia hay con el anterior? Bueno, en que este paciente generalmente tiene una función renal normal y tiene una proteinuria, pero no es nefrótica. Cumple con la hematuria, por supuesto, porque está mal mi membrana basal. Pero lo demás puede que esté bien, ¿no? Y esta entidad clínica, en comparación con esta, pues suele tener un mejor pronóstico, ¿no? Hay mucha gente que cursa con membranas basales delgadas y no se les hace absolutamente nada más que pura vigilancia. Ahora ven este cuadro comparativo, ya para terminar este primer bloque, nefropatía por IgA, fisiopatología. Les comentaba que es una alteración en el metabolismo de la hemoglobina, específicamente en la galactosilación. Clínica, hombres jóvenes, hombres 2:1, hematuria macroscópica, pero también sabemos que puede haber nefrótico, puede haber proteinuria sintomática, puede haber hematuria proteinuria. Si es embarazo, puede haber semiluna. Diagnóstico diferencial. Les decía que 48 o 24 horas previas pudo haber cursado el paciente con infección de vías aéreas o gastrointestinal. No consume complemento y factor reumatoide suele ser normal. La microscopía, bueno, eso es irrelevante. ¿Con qué los tratamos? Bueno, como les decía, en las guías de glomérulos, pues nada, solo te dice, pues dale tiecas. Algunas veces te dice que des esteroides y cumple ciertos criterios, pero que esto va aquí, medidas generales. Si es hipertenso, controla la hipertensión. Está tirando proteinuria, bloquea la proteinuria y se acabó. Acuérdense que un cuarto va a progresar a RC. Postinfecciosa, disepato, infección, ¿no? Mimetismo de algún componente de la membrana de estas bacterias que se mimetiza con algún componente de la barrera de filtración y se empiezan a depositar ahí. Clínica, hematuria, pero también proteinuria, hipertensión en el deterioro, es decir, síndrome nefrítico. ¿Cómo se comporta? Consume complemento, ya habíamos visto. Si fue una faringitis, ver que pues probablemente cursó con ella de 7 a 14 días. Si fue un infectivo, 14 a 21 días. Deterioro de la función renal. Es decir, es un nefrítico tal cual. Tratamiento, no hay tratamiento.
el paciente puede curar solo, porque evidentemente si ya recibió antibióticos, pues solamente es esperar a que se controle, erradicar la infección, buscar o darle manejo a las complicaciones del nefrítico. Si deja de orinar, si tiene falla renal y cumple el criterio para iniciar diálisis en agudo, alguna de las letras de las vocales, pues ni modo, que ganó su diálisis ese paciente. Alport, defectos de la colágena tipo 4, ya decíamos, A4, A5, ya vimos que no solo hay de este tipo en el riñón, también hay en el oído y en los ojos, pues aparte de tener estos hallazgos de hematuria, proteína nefrótica, tienen defectos auditivos, tienen deterioro de la función renal, tienen defecto visual. Diferenciales, hay aquí en esta generalmente hay pérdida de la función renal o deterioro de la función renal, no consume complemento y lo que da el tip es que hay manifestaciones extrarrenales. Manejo, pues no hay, medidas generales, vigilancia, bloquear la proteinuria, controlar la presión. Membranas basales delgadas, igualmente es un defecto genético de la colágena 4 en 4A3 y 4A4. O el anterior era 4A5 y es 4A3 y 4A4. Clínica, hematuria, puede haber algo de proteinuria, pero aquí no hay manifestaciones extrarrenales. No hay deterioro de la función renal, la función renal es normal, no consume complemento y tiene buen pronóstico, como dijimos anteriormente. Si hay algo de proteinuria, la podemos bloquear con algún IECA o un ARA2. ¿Dudas? Yo tengo una, pero era del síndrome de deterioro rápidamente progresivo. A ver, échale. Esa, la más común en adultos, en primarias, ¿cuál dijo que era? ¿En primaria? Ah, no, pero hablamos de... No, yo no... No, se confundieron. ¿Esto? Ah, sí. Gracias. Ah, pero esa no es rápidamente progresivo. Es nefrótico. Ok, es que me confundí. Gracias, Don. Sí, es común, muy común. Se van a topar con proteinurias en rango nefrótico, no confundir el rango con el síndrome. Pueden tener un rango nefrótico, pueden tener 10 gramos de proteína y el paciente no tener nefrótico, ¿eh? O sea, solamente tiene una proteína en rango nefrótico, pero el paciente está como si nada. Toque un poquito hipertenso y se acabó. Entonces, otra vez, no se casen, la medicina no es cuadrada. Muy bien, dudas de lo que hemos visto hasta ahora, porque es mucha información y los voy a volver locos. Dudas. ¿Lo explico muy bien o no entendieron nada? Sí, todo bien, solo como que hay que volver a repasarlo y a ver si salen algunas dudas. Perfecto. Bueno, fíjense, lo que sigue a continuación, lo vamos a ver después, son las glomerulopatías que cursan con nefrítico y deterioro rápidamente progresivo, o sea, predominantemente, no combinación de ambos, sino con nefrítico o rápidamente progresivo. Y aquí vamos a ver lupus, vamos a ver las vasculitis, proliferativa, nada más. Y estas son las más papillas, ¿no? Nefrótico, cambios mínimos, focal segmentaria, membranosa, amiloidosis. Y se acabó, ¿vale? Para que lo puedan leer de donde ustedes quieran, pero léanlo, por favor. Entonces, ¿ninguna duda hasta ahorita? O bueno, de lo que hablamos ya después, cuando lo analicen puede que hagan más, pero hasta ahorita, ¿dudas? No, doctor, pregunto. Bueno, entonces, las compañeras que irán mañana, nos vemos en el consultorio, ¿no?
Sí, doctor, ¿a qué hora? Pues, si quieren, como 8:30, si acabamos temprano y se van temprano y son felices. Sí, está bien. Sí, doctor. Si no, a las 9, no pasa nada, pues tampoco, o sea, 8:30, 9. ¿Vale? Ahí las espero. Sí, doctor, gracias. Sí, doctor. Bueno, pues si no hay nada más que decir, con eso sería todo de mi parte. No sé si te vas a quedar con ellos, Kenia, para regañarlos. No, gracias. Bueno, que pasen buena noche, cuídense. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, igualmente. Bye. Bye.